¿Cómo andan? ¿Bien? Todo muy bien. Todo muy Bueno, habíamos estado charlando en la última columna cuando vino Ignacio, que después vamos a hablar fuera de aire, que yo insistí para que usted venga. No quiero meterme en meter cizaña en una relación laboral, profesional de ustedes, pero bueno, yo insistí para que usted venga. Muchas gracias. Se negaba del otro sector, pero no importa. ¿Qué es eso? No importa, no haga ningún tipo de comentario. No está Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. No está autorizado. Se tiene que arrepentir de lo que dijo. Bueno, algo que habíamos planteado con Emanuel también, esta relación obligada, necesaria, algo que tenemos que hacer, o sea, no la podés evitar, ¿sí? A esta relación que tenemos que tener Argentina con los Estados Unidos. ¿Sí? Y que quizás todos los países del mundo tienen que tener. ¿Sí? Pero Argentina tiene su historia, muchas idas y vueltas en esta relación que se tiene con el país del norte. Sí. Y Emanuel le había planteado algo en la primera vez que viniste. Me planteó. Sí, esta nueva, cómo se encara este nuevo proceso, más allá de la pandemia, más allá de que coyunturalmente estemos viviendo cosas diferentes, cómo se encara desde el gobierno de Alberto Fernández una nueva relación con Estados Unidos. Sí. Ese era más o menos lo que había planteado Manuel. Sí, venía por ahí, sobre todo tenía que ver un poco con los imaginarios que tenemos como país en relación al rol que tiene Estados Unidos y a cómo puede afectar en nuestro país el rumbo político que va adoptando Estados Unidos como país en el marco de sus contiendas internas, ¿no? Porque bueno, es lo que dice, como todo lo que forma parte de la política en nuestro país, en el mundo creo también, ¿no? Pero en nuestro país tiende a caer en el magma enorme de la grieta. Siempre caemos como en dos posturas, ¿no? O yo me acuerdo de esa metáfora que lo había usado el canciller de Menem en su momento, que hablaba de relaciones carnales, ¿no? O teníamos relaciones carnales. Y cómo nos quedó también, ¿no? Era la única que podíamos tener, digamos, bueno, por eso, y llevándolo a esta forma de síntesis del problema que hace Alfredo. O bien los tomamos como el imperio del cual tenemos que oponernos, aislarnos y no tener nada Chávez. que ver. Claro. ¡Ay, olor a azufre! Exacto. Que en Chávez, convengamos que en Chávez era una cosa mucho más retórica que real. Era discursiva más que real. Claro, porque el principal comprador del crudo venezolano sigue siendo Estados Unidos. Exactamente, y que generaba esta suerte de figuras antagónicas que son en muchos casos muy funcionales a estas necesidades de líderes mucho más populistas, que necesitan generar como esa suerte de clivaje fuerte. Bueno, entonces digo, ¿cómo nos conviene entender a Estados Unidos en realidad? Algo que hay que tener en cuenta, digamos, para empezar a analizar y ver realmente cómo son las relaciones entre Argentina y Estados Unidos es analizar cuál es la matriz que Estados Unidos entiende a la hora de entablar relaciones internacionales con cualquier país, ¿no? Porque me acuerdo que el tema había surgido cuando discutíamos si es que Trump podía o no ganar las elecciones en noviembre o si Biden podía tener alguna posibilidad, ¿no? O sea, Joe Biden, el principal candidato demócrata, y Trump como el republicano, ¿no? Entonces estaba ahí esa disyuntiva de si es que a nosotros como Argentina, como país, nos beneficiaba más tener un presidente estadounidense demócrata que republicano, ¿no? Entonces ya para analizar la política exterior estadounidense hay que tener en cuenta de que no importa demasiado si es que el presidente es republicano o demócrata, ¿no? Porque al exterior del mundo al resto del mundo puede sugerirle la imagen de un presidente de los Estados Unidos como un presidente fuerte y como la figura que realmente, digamos, marca la cancha, ¿no? Marca cómo hacer las cosas, ¿no? En la realidad de Estados Unidos esa es otra cosa, sobre todo en política exterior, ¿no? Bueno, sí, si hablamos institucionalmente de Estados Unidos, dentro de cómo se maneja el poder dentro del Estado, tal vez ellos se encuentran con una forma de gobierno que no es tan presidencialista como la tenemos nosotros. Es decir, ellos tienen una serie de instituciones que manejan distintas áreas del gobierno y de la administración, y una de esas justamente es la parte de seguridad, es la parte de relaciones exteriores que está el Pentágono, está el Departamento de Defensa en general. Y el Departamento de Estado. De Estado, sí, que maneja más que, digamos, la figura del presidente como
digamos, como un polo político, como una figura política, lo maneja al Estado y maneja al sentido que le da el Estado a las relaciones exteriores. Claro. Por eso tal vez las relaciones bilaterales que se dan con otros países o las relaciones que se dan con toda una zona no están tanto marcadas por quién está en el poder, sino está marcada por el rumbo que está tomando el país en ese momento. Claro, o sea, a nosotros nos puede costar mucho entender de esa manera porque nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, a ver, si el candidato a presidente es progresista, vamos a tener, digamos, un viraje hacia la patria grande. Sí, claro. Si es más conservador, vamos a tratar de acercarnos a Europa y a cosas. Claro, y eso está definido por la persona, ¿no? Por Claro. la personalidad. En Estados Unidos, cuando se va a relacionar con otros países, se relaciona Estados Unidos con el resto del mundo, no el presidente Claro. con el resto del mundo. En nuestro caso son los presidentes con el resto del mundo. Y así desechar ese mito que Estados Unidos es un sistema presidencialista, nada que ver. No, para nada, porque primero tienen los gobiernos de los estados dentro. Claro. ¿no? El presidente no es la figura principal del gobierno. No, por eso... porque lo que los estados son realmente federales, no como aquí en Claro, Argentina, claro, que claro. o sea, el Sí. federalismo no se nota del todo. Por eso el otro día hablábamos con un médico que está a cargo de un hospital importante en Seattle y nos contaba justamente que la gestión de la pandemia en Estados Unidos es muy diferente a la Argentina por la autonomía que tienen los Claro, estados. Por claro, eso hay sí. un conflicto. El Estado Nacional auxilia, Exacto. pero no interviene. Claro, Claro. entonces por eso muchas veces Trump no tiene otra que tener una relación muy bélica, muy beligerante con Claro, con con los referen- gobernadores. con los gobernadores, que es más o menos lo mismo que le pasa a Bolsonaro en Brasil, Claro. porque la autonomía que tienen los estados es muy fuerte. Claro, bueno, desde la teoría política, el federalismo se piensa desde la experiencia de Estados Unidos. Mm. O sea, no es que se crea con Estados Unidos, sino que el federalismo se piensa desde esa experiencia, se estudia desde esa experiencia. Claro. Bueno, pero eso por ahí funciona como en sistemas liberales muy consolidados. Claro. Que es muy distinto a nuestras historias. Sí, digamos. claro. Exactamente. Claro. Para empezar un poco a analizar, digamos, históricamente las cosas de las relaciones entre Estados Unidos y Argentina, hay que tener en cuenta el contexto internacional en el que se inserta. Porque el contexto es lo que va a dar los intereses que tenga Estados Unidos para relacionarse o no con ciertos países, ¿no? El corte temporal que habíamos acordado era a partir de las dictaduras. Exactamente. ¿Sí? Hay que recordar que las dictaduras aquí, la última dictadura aquí fue entre los 70 y los 80, en el 76 al 82, ¿no? En el 76 y 82 estábamos viviendo un momento internacionalmente de recrudecimiento de la Guerra Fría, ¿no? O sea, este enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos había vuelto, después de una etapa de distensión, había vuelto a emerger y Estados Unidos veía que, sobre todo aquí en Latinoamérica, se estaba gestando un escenario muy propicio para que la Unión Soviética pudiese entrar, ¿no? Sobre todo desde la Revolución Cubana, ¿no? Que sucedió en los 50, ¿no? En los 50 Estados Unidos llevó a cabo lo que se conoce como la doctrina de la contrainsurgencia, ¿no? Que en Cuba no le salió para nada bien porque Cuba sigue siendo comunista hasta hoy. Exacto. Bueno, Pero sí, en realidad sí. la contrainsurgencia era más una serie de políticas para contener esos surgimientos, ¿no? La guerra de Vietnam también Claro. fue parte de la estrategia política. Claro, de todos los contrainsurgencia. movimientos que tiene Y Estados la- Unidos, y el la- sudeste asiático, Claro, que también. tienen Latinoamérica, que tienen ciertos lugares de Medio Oriente en esa época, Claro. se dan justamente para contener el avance del comunismo. Sí, Claro. bueno, empezando por lo que fue la Alianza para el Progreso, digamos. Que la Alianza Claro, para el Progreso Kennedy. es un gran acuerdo político, digamos, para contrarrestar todos estos Claro. focos revolucionarios Claro. de ese momento. Sí, digamos. Lo- Sí. O sea, ¿cuál fuera la relación específica? Durante la dictadura aquí hubo muchos estira y afloja. Sí. ¿Por qué? Porque durante la dictadura el presidente de Estados Unidos era Jimmy Carter, ¿no? Carter era demócrata. Sí. Con la dictadura Argentina tuvo como unas relaciones muy complicadas desde el ámbito diplomático y el ámbito económico, ¿no? Porque desde el ámbito diplomático tuvo muchos roces con Videla y la Junta, porque en un momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había mandado una comisión aquí para hacer como un peritaje acerca de la situación de la Argentina, y la Junta había pedido a Jimmy Carter que haga que la comisión no le pegue tanto con su informe. Jimmy Carter como que no le jugó al lado de la Junta y el informe terminó casi defenestrando a la Junta Militar. Pero también hay que ver qué es lo que sucedía en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo aquí, Carter estaba muy preocupado para hacer ver que en la Argentina se estaba viviendo un momento muy complicado en materia de derechos humanos, pero al mismo tiempo estaba la dictadura en Chile con Pinochet, ¿no? Y Que no era lo mismo. era exactamente lo No, mismo. no, pero digo, ¿qué es lo que- para Estados Unidos,
el informe Claro, no era lo lo mismo. Claro, no era lo mismo. Primero porque nos habían mandado una comisión, porque primero la comisión había sido mandada desde Estados Unidos, ¿no? Pero en Chile, ¿qué es lo que sucedía? En Chile había tenido muchísima más injerencia el Departamento de Estado de Estados Unidos, sobre todo la CIA, para poder voltear, digamos, al entonces presidente Allende para que Pinochet pueda ascender. Sí, ¿no? discúlpame Nacho, te hago una salvedad. Sí. Un poco para los que están escuchando, hay que acostumbrarse a pensar que las relaciones internacionales, desde la teoría de las relaciones internacionales, no hay que pensar las relaciones bilaterales entre un hegemón y un país de tercer mundo, de la periferia, como relaciones únicamente bilaterales, sino que hay que pensar el contexto en el que se dan. Acá, Nacho, digamos como he explicado, tiene que ver mucho el contexto de la región y qué significa la región para el hegemón, que en este caso es Estados Unidos. Así como se piensan las relaciones entre Rusia y la órbita soviética, o se piensan las relaciones entre China y el mar Pacífico, o sea, y los países del Pacífico. La naturaleza de las relaciones bilaterales no se dan en un contexto en el que nosotros podemos decir, bueno, está este país en este momento y está este país en este momento. Claro. Punto. O sea, son dos situaciones que se emparejan. No, es una cuestión primero de región y también de coyuntura histórica. Claro. Porque es claro eso, que siempre hay que tener en cuenta ese contexto, y también hay que tener en cuenta que en esa época, bueno, están los archivos desclasificados que el Plan Cóndor, precisamente, le dio la autorización, el permiso o la vía libre a los servicios de inteligencia norteamericanos para implementar estas formas de voltear los gobiernos populistas, entre comillas, y que vayan asumiendo con un criterio más liberal, cada uno de los países de Latinoamérica. La figura fuerte de ese momento era Henry Kissinger, la política norteamericana. Dos datos importantes a tener en cuenta de la Argentina durante la dictadura es que, por ejemplo, Martínez de Oz, el ministro de Economía en ese momento, el ministro de la dictadura, para mí el presidente, ¿no? Que sí, de cierta manera sí era el presidente, porque era quien acataba realmente a rajatabla lo que le bajaban desde el Departamento de Estado. Tenía, no solo del Departamento de Estado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en Estados Unidos el gobierno no tiene todo el poder, sino que el sector privado tiene una gran parte del poder en Estados Unidos. Y Martínez de Oz tenía muchas relaciones con Rockefeller, con David Rockefeller, el descendiente del original, del Rockefeller original. Y desde ahí es que se les bajaba línea desde lo económico. El segundo dato es que Videla, Macer y Galtieri fueron militares que estudiaron en la Escuela de las Américas, ¿no? Que era la escuela que tenía la CIA para educar, de cierta manera, en la contrainsurgencia, digamos, la doctrina de la seguridad nacional de la contrainsurgencia, la doctrina estadounidense, para que pudieran venir aquí y justamente contrarrestar cualquier tipo, digamos, de foco revolucionario que se pudiese crear, ¿no? Bien, esa es la primera etapa. Esa es la primera etapa. Con Alfonsín. Vamos con Alfonsín y después vamos a ir a la música. Sí. Y después, porque viene la mejor parte para mí. Después viene. Más allá de lo desastroso, de la cantidad de muertes de la dictadura cívico-militar, creo que, digamos, lo estudiable, lo que hay que hacer, la relación de Menem con Estados Unidos es algo, la verdad, ahí entramos justamente en lo que se denominaba las relaciones carnales. Sí, claro. Alfonsín muy poco y nada, Alfonsín ¿no? poco y nada, porque, a ver, la situación económica de la Argentina era deplorable. Claro. Y en realidad las relaciones que se gestaron con Estados Unidos era por pedidos de crédito, ¿no? Claro. Y por ayuda económica. Era Dante Caputo, el canciller. Claro, sí, era Caputo el canciller. En Alfonsín no se terminaron en concretar las cosas, vino la hiperinflación y todos esos pedidos de crédito funcionaron como excusa para que luego, consenso de Washington mediante, se pudiesen gestar lo que nosotros conocemos como relaciones carnales, ¿no? En la época de Menem. Así es. En iVoox y en YouTube. Ahora Así es. ¿Cómo se llama? Ni izquierda ni derecha. Ni izquierda ni derecha. Mirá vos. Son un activo de porquería. Le compiten a Corea del Centro. Claro. Está bien. ¿Cómo la comparas con Tenenbaum? No, bueno. No hable mal. Con la O'Donnell está bien, porque es hija de Guillermo O'Donnell, es lo único. Bueno. Dolas. Que tenía un buen programa. A ver. Tenía un buen programa en la televisión pública. Sí. Los dos son grandes El periodistas. Ronda de Editor estaba muy bueno. Ronda de editores, sí. Lo que pasa es que, bueno, tanto Tenenbaum como ella eligieron ese rol. Sí, está bien. Jugar ese. Pero es que son muy sensacionalistas. Bueno, no importa. A ver, sigamos. Habíamos quedado con Alfonsín, que había sido
una relación, digamos, como un intervalo, Una transición. Una Sí, transición, una distensión dentro, una digamos, distensión de lo errático que es la y la una relación. preparación para lo que viene posteriormente. Sí, Claro. Con Carlos Saúl, que se vuelve a casar, Ahora sí. que se vuelve a casar porque dice que la ama. Claro. Bueno, Es que tiene los pulmones que él no Sí. tiene. Enfoquemos otra vez. Bueno, enfoquemos. bueno, Carlos Saúl. Carlos Saúl, Menem, sí. digamos. Bueno, sabemos que entra en el gobierno en 1989 como presidente. sí. Dentro, digamos, de la generalidad de la relación entre Estados Unidos y Argentina, podemos decir que tanto desde los 90 como hoy en día hay 4 puntos principales que, digamos, la marcan y que son las razones por las cuales existe, digamos, Sí. de manera activa. Primero que son la no proliferación atómica, el narcotráfico y la lucha contra el tráfico de seres humanos, que son 3 agendas que se tienen de manera, o sea, es una agenda general dentro de los países democráticos del mundo, ¿verdad? Esto, Estados Unidos siempre establece relaciones bilaterales con países de, digamos, de lo que consideran periferia para justamente evitar que todas estas, digamos, que todos estos flagelos a la humanidad sucedan. Y el cuarto punto es estabilidad regional. Como decíamos antes, Estados Unidos como hegemón busca que, primero que nada, no haya una amenaza a su hegemonía, es decir, que no crezca ningún país mucho, y que exista en su patio trasero, como se nos dice Como ellos mismos nos dicen, digamos. Sí, a Sí. Latinoamérica, que no exista digamos, un territorio muy inestable, que no haya sobresaltos económicos muy grandes, que no haya una pobreza tremendamente alta, es decir, no sé, digamos, categóricamente peor que, por ejemplo, África, que es en esos términos uno de los peores lugares del Sí. mundo. Bueno, Menem, dentro de, digamos, su paquete de políticas neoliberales que se establecen, digamos, ya desde el consenso de Washington, 1989, justo el mismo año que entra en el gobierno, plantea, digamos, desde su política exterior un acercamiento a Estados Unidos. Justamente, remarco que es un acercamiento, ¿por qué? Porque es, diría yo, la relación más cercana que hemos tenido en nuestra historia con Estados Unidos. Y es más, con un hegemón. Porque si vemos la relación que, por ejemplo, ahora tendríamos con China, que tendríamos con Rusia, nunca hemos estado tan cerca de un hegemón como lo hemos estado con Menem con Estados Unidos. Lo cual no es necesariamente bueno, ¿no? Cabe destacar. Sí, bueno. Sí, en Obvio. enero del 98, o sea, como para consumar toda esta relación tan cercana que tenían Estados Unidos y Argentina, así como suele hacer Estados Unidos, cuando se hace un amiguito nuevo muy cercano, lo mete a la OTAN. Justamente en el 98 nos declaran aliado importante extra OTAN, que es... Claro, Porque para ellos es un número más cada vez que quieren iniciar una acción bélica y algo así. Exactamente. ¿sabes? Bueno, Claro. un voto más. Es un voto más, es un voto más. Exactamente. Y ahí Justamente- surgen estas incursiones de los cascos azules. bueno, Misiones de paz. Exactamente. Los sí. militares argentinos tienen muchas acciones como cascos azules o como ¿cómo se llama esto? Como soldados de paz, especialmente en misiones como Chipre, en África, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que en septiembre del 90, plena guerra del Golfo, Argentina decreta el operativo Alfil. El operativo Alfil es básicamente la intromisión de Argentina en la guerra como apoyo a Estados Unidos. Vamos básicamente con un destructor, 3 corbetas y 2 helicópteros, que con sus respectivas tripulaciones, que, bueno, digamos, en comparación con otros países que participaron en la guerra del Golfo, también no es lo más grande, pero Menem lo decreta como un gesto muy grande de acercamiento a Estados Unidos. Ah, Acá hay que remarcar, yo diría que los 2 hitos más importantes dentro, digamos, de la historia de las relaciones exteriores en Argentina durante los 90 es primero la participación en la guerra del Golfo, por lo que significó, digamos, de manera geopolítica y en cuanto a las relaciones tanto con la región como con Estados Unidos y el resto de los países de la OTAN. El otro suceso importante es el atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, que bueno, justamente el 18... El sábado. Sí, El sábado El sábado se cumplió un aniversario más. Un aniversario más. 26 años. 26 años. Bueno, sabemos, no quiero entrar, digamos, a hablar y a expresarme sobre todo el atentado y cómo ha sido, etcétera, etcétera, pero podemos decir que básicamente la teoría que se maneja desde la justicia y, digamos, desde la voz internacional que estudia el tema es que el atentado en realidad es una represalia por tratos personales fallidos, primero de Carlos Menem con Damasco y con Teherán, o sea, con Siria y con Irán.
Bueno, hay también toda una tramoya enorme por detrás de esto, de contrabando de armas, del reactor nuclear que ha prometido Menem, de... ¿cómo se llama esto? De plata que se le dieron para las campañas, etcétera, etcétera. Que bueno, explica un poco, digamos, la hipótesis que se tiene de que esto es una represalia. Esto significó que, primero que nada, a vistas del mundo, Argentina era un país débil. O sea, era un país desprotegido. ¿Por qué? Porque geopolíticamente uno de los factores más importantes que se tiene es la seguridad interna del país. Claro. Cuando uno entra a Estados Unidos, o cuando uno entra, por ejemplo, a Rusia, la seguridad aeroportuaria, aparte, digamos, de ser algo operativo y algo que es totalmente práctico, es también una cuestión, digámosle, simbólica que se establece y que ellos dan a entender de manera, digamos, concreta, que que su país es seguro y que no existen amenazas externas. Claro. Con este atentado dejamos ver básicamente, en ese momento, que el país estaba desprotegido frente a cualquier atentado. Claro, que contemos que esos 2 atentados fueron los primeros atentados del terrorismo que hoy se conoce como fundamentalista yihadista, Sí. ¿no? Fueron los primeros, o sea, todavía no había sucedido el 2001 en las Torres Gemelas. Claro, por eso. Nosotros en América fuimos los únicos hasta el 2001 que habíamos sufrido, digamos, esa clase de atentados terroristas. Sí. Entonces, la seguridad se entendía desde ese lugar, ¿no? Después se replanteó a partir del 2001, Claro, justamente claro. porque si el país, según supuestamente más seguro del mundo, Claro, el le mundo- pudieron estrellar Sí. en el Pentágono y en las Torres Gemelas. Claro, el arriba mundo de- se conmociona y dice, bueno, me hicieron explotar, me secuestraron aviones y me los hicieron explotar, me los chocaron contra el país más seguro del mundo, Sí, el sí, país sí. que se jacta de ser la casa de la libertad. Todo el mundo quedó impactado con eso y todo el mundo cambió su política Sí, sí, de totalmente seguridad eso. interna. Sí. Personalmente, no por ser conspiracionista ni por este tipo de cuestiones, ni mal pensado, que lo soy, yo creo que las Torres Gemelas y el Pentágono fue una misma construcción interna. Yo, Menos mal que no particularmente, quiere ser conspiracionista. Que lo- estaba que están en Estados Unidos, estaba perdiendo esa capacidad de Estados Unidos de reinventarse Sí. en los conflictos bélicos y necesitaba un nuevo enemigo Claro. para Bueno, poder porque salir no y había. buscarlo. Sí, ¿Entendés? puede- O sea, puede a ser. eso me A ver. bueno, pero no vamos a discutir eso ahora porque tenemos poco tiempo. Lo podemos Sí. discutir después, Listo. en otra ocasión, porque Sí, por favor. Si hablamos de interesante, terrorismo también estamos muy interesante. en el tema. Interesante. Es parte Por del eso te observatorio digo, de por eso te terrorismo. frené ahí y te puse el problema en Claro. mano porque Sí. es el entusiasmo que tienen y cómo están Sí. trabajando con eso. No, pero bueno, pero- saliendo de lo de Menem, Sí, saltando y haciendo un salto después, o sea, Sí. obviando el giro a la izquierda en Latinoamérica, ¿no? Que ya todos sabemos que esa fue la Exacto. etapa más conflictiva ahora en el siglo XXI de las relaciones, no tan solo de Argentina, sino de Latinoamérica con Estados Unidos. Exacto. Entonces el giro a la izquierda con Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, en Ecuador Rafael Correa, en Bolivia Evo, y aquí estaban los Kirchner, ¿no? Sí. Que digamos el estandarte de esa época fue el no al ALCA, ¿no? El ALCA al carajo, como dijo Chávez Claro. en la Sí. cumbre de los pueblos. pero fue, digamos, como el puntapié inicial, Claro, como para- que dio una vuelta de hoja. Que se Sí. concretó justamente acá en Mar del En Plata. Mar del Plata, Acá en Mar del en Mar del Plata, Aquí en Mar del sí, Plata. con aquella foto famosa Sí. de Bush con Néstor Kirchner. Sí, sí, en ¿sí? el 2005. En el 2005, En el 2005. Y que, bueno, eso le da un vuelco total a la relación que tenía con Latinoamérica y Estados Unidos. Claro, pero luego, ¿qué es lo sí. que sucedió? Digamos, o sea, ese giro a la izquierda no duró tanto, ¿no? Duró solamente una década. O sea, los gobiernos no duraron, digamos, más de 2 mandatos en todo. Los que más duraron fueron los Kirchner aquí en Argentina, que tuvieron 3 mandatos. Sí, Yo no y cuento a Chávez. Maduro y Chávez porque no, digamos, porque Lo eligieron, yo no lo considero como democráticamente. mandato. Yo no lo considero como Pero lo mandato. eligieron democráticamente. Lo votaron los venezolanos. ¿Por qué no son mandatos democráticos? E internacionalmente no A Chávez se... no. A Chávez, por empezar, Bueno, todos Chávez, los mandatos sí. no. El A primero- Maduro sí, pero hay que ver las condiciones para que una elección pueda ser considerada democrática, las condiciones no estaban dadas. Justamente, los veedores internacionales siempre... El último veedor internacional Jimmy de Carter, Chávez. Jimmy Carter. El Claro, último. yo me Jimmy refiero- Carter dijo yo que me- estaba bien. yo me refiero Pero en- históricamente en los el veedores 2010, internacionales dentro de las... 2015. De las Fue de el las primer elecciones país en que Venezuela. introdujo el voto electrónico. Bueno, pero me parece que entre otros hitos que no hay que olvidar son los golpes de Honduras y Paraguay, ¿no? Entre- Ah, sí, el sí, golpe ¿no? a Lugo y el golpe Ah, a Lugo en Paraguay y el está golpe bien. que no me Yo acuerdo. creo que- Como parte de creo este que- proceso, digo, del cambio, Claro. de los hitos que empezaron
a llevar un rumbo para otro lado y Claro. fueron debilitando el polo de izquierda en Latinoamérica, Claro. digamos, porque Claro. no se podría haber Lo dado que un le hicieron a cambio Evo tan- Morales ahora. Bueno, pero eso O ya sea, vino mucho después, pero pero por eso. envalentonados. Una consecuencia. Pero podemos nombrar, digamos, a ver, el triunfo de Macri acá, el impeachment a Dilma Rousseff con Temer como presidente, Claro. eso sí, digamos, el debilitamiento de Rafael Correa en Ecuador, que eso sí pasó, digamos, Exacto. digamos cronológicamente al mismo tiempo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucedió? Hubo, en las relaciones Estados Unidos-Argentina, hubo como... Hoy estamos viviendo un tiempo que todavía no se sabe demasiado, ni siquiera el gobierno de Macri, esto ya desde mi perspectiva, desde el gobierno de Macri no sabía cómo se estaban planteando las relaciones de Estados Unidos y cuáles eran los verdaderos intereses de Sí. Estados Unidos en Argentina y de Argentina en Estados Unidos, ¿no? Es como que Ahora- Macri quería muchos besos. Sí, que vino, y Obama Obama vino una vez- le hacía un guiño de ojo nada más. Claro, o es sea, lo porque único que era sé. más intención nuestra Sí. Claro, acercarnos bueno, sí. que ellos de que nos acerquemos. Claro, Claro. y lo Sí, que más Macri aprovecharon planteó fueron- eso Sí, 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 abiertamente, sí, sí, justamente sí. que él se quería abrir al mundo y Claro, quería empezar claro. Pero a Quería- cierto mundo, sí. digamos, también. O Claro, sea, quería claro. volver al mundo occidental. al sí. mundo occidental hegemónico, digamos, Claro. Europa y Estados Pero Unidos. concretamente, ¿qué consiguió Macri? en Y eso? consiguió, a ver, por ejemplo, las negociaciones Unión Europea-Mercosur. Sí. Eso sí son un hito. Pero, ¿qué negociaciones Después Unión vamos a... No, son ¿Qué un hito. negociación? No hablamos del acuerdo como tal, sino que hablamos de las negociaciones. El contenido porque como cual no. acordate que la Unión Europea El negocia hecho con que se bloques. haya firmado, digamos, eso. El No hecho hay de que se nada haya firmado. firmado. No, a ver, No. se firmó una declaración de que se iba a revisar ese contenido de ese acuerdo. Ah. ¿no? Pero es que hay que tener en cuenta algo. La Unión Sí. Europea desde hace mucho tiempo que era muy reacia a... Y a obvio, negociar. sí le tocamos el traste a porque negociar, nosotros producimos pero no muchas solamente cosas que por eso, producen sino ellos. porque venía Sí. desde el 2008 con esta, digamos, Sí. con la visibilización de la Europa a dos velocidades, de que en realidad Sí, en la Unión Europea sí, solamente sí. reinaban Francia y Alemania, y que Sí. España, Portugal, que en Grecia realidad, sí. estaban en la lona. Y, Sí, que es una realidad, o sea, sí, claro sí. que es una realidad, pero la Unión Europea está muy reacia a, digamos, esos Claro. encuentros, digamos, diplomáticos. Bueno, y eso que bueno. Fori haya conseguido que la Unión Europea se haya abierto de esa manera, Ah, que el Cuando estaban Parlamento todos Europeo- fundidos, Cuando cuando estaban el, todos- el sistema neoliberal hizo estallar Europa, no estaban ahí todos- se no, abre todavía no Europa. está estallando Europa, digamos. Claro. Pero cuando Fori logra ese acuerdo, Grecia, Portugal, España, Italia ya venían con un déficit de más de 2,5 puntos. No, Portugal y España ya se habían recuperado. Claro. Ah, Italia Portugal y España se recuperan con la crisis de los PIGs, 2012. Bueno, Empiezan el repunte en realidad. Sí. Porque una economía. Todavía no se digamos, recupera. Pero Grecia bueno. recién se está No recuperando. vamos a hoy. discutir eso. Pero bueno, Siga. cuestión. Sí, Hoy no se sabe mucho, hoy no se sabe No se muy sabe bien. cómo. Primero, sí, cómo entablar ese tipo de relaciones y qué le puede dar qué le puede dar uno al otro, ¿no? Donald Trump ahora tiene que pensar su política exterior. Yo creo que de aquí a 4 años más, ¿no? Porque yo creo que va a salir reelecto en noviembre. Entonces, de aquí a 4 más tiene que empezar a replantear cómo son las relaciones entre los polos políticos más preponderantes aquí en Latinoamérica, que somos Argentina, Brasil, México y Perú. sí. Esos somos los 4, y Colombia. Perú en baja, pero y con Colombia en alta, digamos. Pero esos son Sí. los 4, ¿no? Tiene que tener una relación con Argentina, por Bien. lo menos retóricamente, Claro. ¿no? Bien. Y Alberto Fernández, yo Bueno, no sé, digamos. Mike Pence, secretario de Estado, dijo, digamos, que Alberto Fernández era una pieza clave dentro de la negociación con Sí, Maduro. le está tirando, le está guiñando el ojo. Sí, bueno, pero esas cosas Está empiezan. haciendo así, venite a acercar. Esas cosas suelen ser, digamos, Sí. como decirte, el tráiler de lo que va a ser la Claro, relación dentro de poco dice. tiempo, cuando realmente Estados Unidos se Ojalá. meta con el tema. Ojalá que Claro. no se coma la mague. Pero Alberto. hay dos posibilidades, hay dos lecturas no posibles. De que Estados Unidos vean a Alberto Fernández, alguien mesurado que realmente puede ser Sí. el que Sí. rompa, digamos, con las polaridades aquí en Latinoamérica, que esa es la lectura optimista. Y la lectura pesimista sería que vean a Alberto Fernández un muñeco al cual manipula, ¿no? Bien. Para que pueda, digamos, desde Sí. Mercosur, poder ver cómo alinear Sí. a todo el polo que antes era aliado de Venezuela en contra de él, para que pueda intervenir más fácilmente Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, ahí yo veo un problema. Bueno, chicos, da para seguir hablando horas y sí, horas, sí, pero sí, bueno, es un tema, sí. después vamos a pasarle el tema de la semana que viene. ¿ah? Totalmente. Para hablar, ¿por qué no?, el tema de la eurozona y la relación con el Mercosur, Ah, ok. o el tema de terrorismo también, que es algo muy interesante para charlar. Sí, venimos a Sí. hacer publicidad también. Claro. Bueno, gracias, como siempre, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Robles.